Hola a todos los viajeros, bienvenidos una vez más al canal El Pasaporte de Dani. Si lo que buscabas era perderte en una capital europea lindísima y a la vez llena de naturaleza, esta es tu visita obligatoria. Te cuento los mejores lugares para visitar en Ljubljana y cuánto vale visitarlos, así que arranquemos en el corazón de la ciudad. Ana, me encuentro en la Plaza Prešeren, que fue nombrada en honor al poeta esloveno Franz Prešeren, quien unió al pueblo esloveno con su poesía y de quien encontrarás la estatua en un lado de la plaza. Un dato curioso es que esta estatua está mirando hacia una ventana de un edificio cercano donde se dice que vivía el amor no correspondido de Prešeren, Julia Primets. Y este corazón roto fue la inspiración para muchos de sus poemas. Vas a encontrar también la iglesia franciscana, que se reconoce por su lindo color rosado. Por aquí estamos en el puente triple. Esta es una de las entradas, 1, 2, 3, sale de la plaza. Este puente es de verdad impresionante. El que está en el medio es el original, se construyó en 1842 para reemplazar el puente medieval y luego en los años 30 se quería aliviar un poco el tráfico y mejorar la conexión, pero en vez de solo destruir el puente, lo que se hizo fue integrar los dos nuevos y así fue que se creó este diseño único y visualmente impresionante. Y el río de Ljubljana es el río Ljubljanica. Aquí a la orilla del río Ljubljanica vas a encontrar pines, manillas, bueno, y otros souvenirs que puedes llevar de esta linda ciudad. No te olvides de dejarme me gusta. Te encontrarás también con un montón de dragones, ya que representan una antigua leyenda que se volvió símbolo de Ljubljana. Esta es la leyenda de Jason y los argonautas. Te la cuento en breve, pero primero suscríbete al canal. Y a veces te dejas llevar por el tamaño de una ciudad. Esta ciudad es bastante pequeña, tiene alrededor de 300.000 habitantes, pero el ruido que hay, la vibra, el movimiento, música, gente... Entonces estoy bastante sorprendida, así que es muy bonito visitar lugares donde puedes cambiar un poco la idea de que algo pequeño puede ser aburrido. Bueno, no necesariamente. Y para nuestro almuerzo vamos a probar sopa de cebada, pan. Hola. Hola. Pan y... Salchicha de carniola, una de las más famosas y tradicionales de Eslovenia. Tiene cerdo, tocino, especias y normalmente se come con pan y mostaza. Por toda la orilla del río vas a encontrar un montón de restaurantes, boutiques. Mucha clase hay por aquí en Ljubljana. Mucha clase las chicas también. Y de mis favoritos en Ljubljana es el Puente del Dragón. Este fue parte de la reconstrucción de Ljubljana después del terremoto de 1895. Según cuenta la leyenda eslovena, cuando Jason y los argonautas llegaron a esta región, se enfrentaron a un dragón, lo vencieron y es por eso que este puente tiene tantos dragones, simbolizando y rindiendo homenaje a esta figura que hasta el día de hoy es un símbolo de la identidad de Ljubljana. Y para los románticos está el Puente de los Carniceros, llamado así ya que era allí donde realizaban sus negocios en el siglo XII. Actualmente ponen allí los enamorados sus candados para sellar su amor. Es un punto curioso y romántico de la ciudad. Además que si miras hacia abajo tiene un vidrio que te permite ver todo lo que pasa por debajo de ti. Y ahora nos encontramos en el Puente de los Zapateros. Todos los puentes acá tienen algo muy curioso. Y como lo indica su nombre, era aquí donde trabajaban los zapateros y estas lindas columnas, no solo con propósito estético, sino también funcional, rinden homenaje a la tradición artesanal de los zapateros. Nos vinimos a un tour en bote, nos dieron un súper descuento, así que sí es posible pedir descuento por aquí también. Vamos a ver cómo nos va. Es un tour, según dicen, media hora. El precio estándar es 14 euros por persona. Te pasarás por los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo los puentes que ya te he mostrado. Podrás echar un vistazo al castillo desde lejos, ver algunos parques, naturaleza, la Biblioteca Nacional y Universitaria. Y ahora sí escucharás la leyenda directamente de un local. Y mientras disfrutas del paseo en bote, te dejo en la descripción los enlaces donde puedes reservar tu hotel con Booking. Recuerda que cuanto más reservas con Booking, más descuento recibes por el programa de fidelización de Genius. Además, si entras en los links que te dejo aquí, vas a poder reservar con el descuento e incluso tener desayuno gratis. Me ha impresionado bastante Ljubljana, porque a pesar de ser la capital, nos explicaban que tiene 60% de bosque, mucha naturaleza. El agua está bastante limpia. Una semana en España y Lili ya llegó fluida. How do you say thank you? Muchas gracias. How do you say good? Bien. Oh my god.
A mí, ay, muy lindo, me encanta. Y por supuesto que para visitar Ljubljana tenemos que parar en el City Hall, el ayuntamiento. Este no solo es el centro político de esta ciudad y el centro administrativo, sino también un centro cultural, ya que se realizan diferentes exposiciones de arte. Este lugar fue construido en 1484 y hasta el día de hoy ha sido una joya representando a Ljubljana. Entrar al ayuntamiento es totalmente gratis y te sientes como en un museo. Por un lado el patio interior con sus balcones elegantes, diseño renacentista y toda la luz que tiene. Por otro lado te vas a encontrar con los techos que muestran escenas mitológicas de figuras como héroes antiguos y elementos simbólicos relacionados con la fundación y la cultura de la ciudad. Y el ayuntamiento también ha albergado muchas exposiciones de arte y esta vez no fue la excepción. Puedes disfrutar un poco de arte local o también internacional, muestras históricas celebrando la cultura eslovena y eventos culturales como conciertos, presentaciones, todo en este lugar. Y frente al ayuntamiento encontrarás la fuente Roba, bastante bonita la verdad. Esta representa los tres grandes ríos de Eslovenia, el Krka, el Sava y el Ljubljanica, que son parte del tesoro natural del país y por supuesto fundamental en la historia, ya que esta sirvió para dar agua potable a los ciudadanos de esta ciudad. Hoy día ya no tiene esta función, pero sigue siendo hermosa y atractiva para los locales y turistas. Si a ti lo que te gusta es lo alternativo, no te puedes perder este barrio único en Ljubljana. Es el Metelkova Mesto. Originalmente era un cuartel militar austrohúngaro, pero tras la independencia de Eslovenia en el 91, pues quedó abandonado. Y es así como los artistas y activistas lo ocuparon para que no lo demolieran. Y es así como ahora encuentras un espacio lleno de arte con teatros, actividades culturales, murales, tanto los edificios como las calles están llenos de arte alternativo, arte urbano. Y todo esto muestra la creatividad y libertad de expresión que han definido este barrio desde que fue ocupado. ¿Y alguna vez has pensado dormir en la cárcel? Bueno, te cuento, dentro de este barrio está el único Hotel Celica. Este originalmente era el edificio de una prisión militar austrohúngara que fue construida en el siglo XIX y en los 2000 fue transformado en un hotel artístico con celdas convertidas en habitaciones, incluso las puertas y los barrotes son los originales de la prisión. Así que puedes hospedarte en la prisión mientras visitas Ljubljana. Y dejamos lo mejor para lo último. Vamos a subir al punto más emblemático de Ljubljana, que es su castillo, y aprovechar a sacar un poquito de pierna con la subida. Después de subir unos 10 minutos ya estamos por aquí en el castillo. ¿Estás cansada? No, no estoy cansada. Lo primero que te vas a topar son las murallas del castillo. Estas fueron construidas en el siglo XII como un sistema defensivo amplio para proteger a Ljubljana y sus rutas comerciales. Este punto es estratégico para que disfrutes la vista de la ciudad. Y para entrar, por aquí los precios para el castillo, 12 euros y antes 8,40. Y me encuentro en el lugar más emblemático de todo Ljubljana y es su castillo. Este castillo ha visto más de 900 años de historia. Este castillo fue originalmente construido como una muralla medieval y desde entonces ha sido usado como residencia real, como cuartel militar y también como prisión. Justamente estas celdas las puedes visitar en el espacio subterráneo del castillo y esta parte es gratis en la visita. Allí vas a encontrar las celdas donde vivían los prisioneros. Obviamente han sido restauradas para que las puedas visitar, pero te permiten ver un poco la visión auténtica y aterradora de cómo se vivía dentro de las paredes del castillo. El precio que pagarás incluye el acceso a la torre, las exposiciones y al museo interactivo, pero parte de la muralla es de libre acceso. Subir a esta torre también es gratis y esta va a ser la hermosa vista de la que vas a disfrutar. Y en un día así despejado como este vas a poder ver las cadenas montañosas que rodean la ciudad, incluso parte de los Alpes Julianos. Y te dejo un dato curioso, se cree que este castillo tiene túneles secretos que conectan con distintos puntos de la ciudad, aunque se dice que muchos de ellos todavía no han sido explorados. Y ciudad europea que se respete sí o sí tiene una iglesia que debes visitar. Aquí te presento la de Ljubljana, es la iglesia de San Nicolás. Algo curioso es que está dedicada a este Nicolás, que es el patrón de los pescadores. Esto nos deja ver la importancia histórica del río Ljubljanica para la vida económica y social de los habitantes de esta ciudad. Y aquí en Ljubljana tenemos estas máquinas dispensadoras de leche y funciona, a ver, insertas una moneda, pones la botella aquí y le das empezar y te va a dar leche fresca. Así se ve la máquina. Tuvimos la suerte de que hoy en Ljubljana están en el Festival del Vino, así que compras una copa, compras cupones y puedes probar vino hecho aquí en Ljubljana en diferentes puestos como los que ves aquí.
Para toparte con esta degustación de vinos tienes que venir en junio para Vinoteca Ljubljana o también para la fiesta de San Martín el 11 de noviembre. Justo también viajamos cuando Eslovenia estaba jugando en la Eurocopa y pudimos ver el lado más patriótico de sus habitantes. Si aún te hace falta como visitar algo más, aquí te dejo la ñapa. Si quieres disfrutar de un poco de arte aquí en Ljubljana, te recomiendo venir a la ópera. Este es un ejemplo de arquitectura neorrenacentista construida en 1892. Curiosamente, este edificio de la ópera también es el hogar de una destacada compañía de ballet, así que hay de todo tipo de arte en un solo edificio y en este mismo barrio encontrarás el Museo Nacional de Eslovenia. Para terminar con este video te dejo con un poco de la exposición Osos Unidos. Son más de 140 osos pintados por artistas de cada país para representar la paz, la tolerancia y comprensión entre culturas. Creo que la representación artística está muy bonita y las personas vienen y cada una buscando su país a ver qué es lo que más los representa. Les voy a mostrar Colombia y me van a decir si lo representa o no. Bueno, yo diría que sí. El traje, las frutas. Y eso fue todo por el video de hoy, espero te haya gustado muchísimo, házmelo saber en los comentarios, déjame un me gusta, compártelo, suscríbete al canal y anímate a visitar esta ciudad que en serio que se robó mi corazón en un solo día. Recuerda que te dejo enlaces útiles en la descripción incluyendo el hospedaje con todos los descuentos. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo viaje.